Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y les invito a que pongamos este tiempo delante del Señor a través de una oración. Padre, muchas gracias. Gracias porque solo por tu gracia es que podemos estar delante de ti. Y hemos venido a alabarte, a adorarte, a declarar que no hay nada ni nadie como tú. Y venimos con un corazón agradecido, porque tú eres bueno en todo tiempo, porque toda bendición viene de ti. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor. Que estés quebrantando en este tiempo toda obra de la oscuridad, que estés quitando todo afán, toda preocupación, toda ansiedad de nuestras vidas. Que podamos mirarte solo a ti, declarar que Jesús es el Cristo. Padre, obra poderosamente, que recibas toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Amén. Y en este día vamos a alabar a nuestro amado Dios. Hombre de pacto, tú nunca desmayarás, ni tendrás temor, no ante Egipto, ni ante el Jordán. Pueblo de pacto, tú experimentarás el pacto de Dios, verás su gran poder, lo recibirás. Y ante Jericó no te rendirás, tu comisión al fin la cumplirás. El día de seguro llegará, el pacto de Dios se cumplirá. La hora de poder al fin vendrá y la comisión, el sueño eterno, al fin se cumplirá. Pueblo de pacto, tú nunca desmayarás, ni tendrás temor, no ante Egipto, ni ante el Jordán. Pueblo de pacto, tú experimentarás el pacto de Dios, verás su gran poder, lo recibirás. Y ante Jericó no te rendirás, tu comisión al fin la cumplirás. El día de seguro llegará, el pacto de Dios se cumplirá. La hora de poder al fin vendrá y la comisión, el sueño eterno, al fin se cumplirá. El día de seguro, el día de seguro llegará, el pacto de Dios se cumplirá. La hora de poder al fin vendrá y la comisión, el sueño eterno, al fin se cumplirá. Padre, gracias porque tú siempre por tu gracia cumples tu palabra. Tú siempre cumples tu pacto. Que cada día podamos alabarte, glorificarte. Que podamos, Señor, estar alumbrando la luz del Evangelio. Que en cada lugar que estemos toda la oscuridad sea quebrantada. Recibe toda la gloria. En el nombre de Jesús el Cristo.
Amén. Cristo es guía de mi vida, ya no hay nada que temer, nunca puedo yo dudarle, pues me sabe defender, paz, consuelo y vida eterna, por la fe yo tengo en él, y con él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel, y con él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel. Cristo es guía de mi vida, libre estoy de todo afán, en las pruebas me da gracia, es de mi alma el vivo pan. Si de sed estoy sufriendo, si mi paso lento va, él prepara fuente viva que en mí se refrescará. Él prepara fuente viva que en mí se refrescará. Cristo es guía de mi vida, oh qué plenitud de amor, en su hogar celeste ofrece dar descanso el Salvador. Cuando de este mundo parta, viviré con él, yo sé. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. 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 Amén. Y vamos a mirar en este día la preciosa palabra del Señor que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Partos, medos, elamitas y los que habíamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. La iglesia primitiva, aunque humanamente eran débiles, aunque no tenían ningún respaldo y fueron grandemente perseguidos, Dios los utilizó para cumplir la evangelización mundial. ¿Cuál era el sistema que ellos estaban disfrutando para que Dios los utilizara de esa manera? Todas las personas tenemos un sistema alimentario, ¿verdad? Tenemos unas horas al día donde nos alimentamos. También muchas personas tienen un sistema para hacer ejercicio, para hacer deporte, unas horas marcadas cada día, para que su cuerpo físico pues esté saludable.
Pues más importante todavía que eso es implementar un sistema espiritual. Y en ese sistema tenemos que disfrutar verdaderamente de la verdadera oración, disfrutando que Dios Trino está con nosotros. Dios el Padre sigue dándonos por su gracia la palabra y Él sigue cumpliéndola. Dios Hijo Jesucristo, Él sigue quebrantando esas 3 maldiciones, los desastres, Satanás y el trasfondo del infierno. Y Dios Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas y a través de ellas. Por eso al orar disfrutando de Dios Trino, podemos gozar de el poder espiritual en nuestras vidas, pero también del poder intelectual, de la sabiduría, también del poder físico que Dios nos da, incluso el poder económico para cumplir la evangelización y las misiones, y también el poder humano. Dios levanta discípulos a través de nuestras vidas. Y tenemos que orar disfrutando del trono celestial, del poder de lo alto. En ese momento oraremos, se levantarán respuestas que en verdad trascienden el tiempo, incluso el espacio. No hay distancias para las respuestas que se van a levantar. Y de esa manera, ciertamente la luz del Evangelio resplandecerá en nuestras vidas, en cada lugar que estemos, incluso hasta lo último de la tierra. Y también, al orar de esa manera, se restaurará en nosotros la imagen de Dios que Dios nos dio en Génesis 1:27, y también el aliento de vida, el poder espiritual, y también en el lugar donde estemos se restaurará las bendiciones del huerto del Edén. De esa manera vendrán a nuestras vidas respuestas que nunca antes y nunca después. Por eso disfrutar de todas esas cosas, esa tiene que ser nuestra oración, tiene que ser lo más importante que tenemos que disfrutar cada día. ¿Qué ocurrirá? Podremos entrar en esas 3 épocas que Dios está dando esa dirección para cumplir la evangelización. Primero, enfocarnos en las minorías. Siempre, a través de la palabra, vemos multitud y minorías. Esa minoría es la que Dios tenía preparada en cada época, aquellos que de verdad tienen interés solo en el Evangelio, solo en la evangelización. Podremos estar transmitiéndoles esa bendición. La segunda época es los líderes, los oficiales de la Iglesia. Podremos estar ayudándoles a que se levanten para que puedan descubrir realmente la misión específica que Dios tiene para sus vidas en la Iglesia y también en sus campos. Y la tercera época es ayudar, levantar a los remanentes, las siguientes generaciones, y también a los vicepastores, a los obreros de la Iglesia, para que puedan estar en sus campos haciendo ese movimiento de la palabra, levantando incluso 70 obreros. De esa manera, ciertamente, vamos a estar disfrutando de esa verdadera oración. Esa es la verdadera oración. Y si estamos en esa zona, en ese perímetro, orando continuamente, recibiendo el poder de lo alto, disfrutando de esa vida espiritual, ciertamente Dios va a levantar grandes obras. Por eso hay que estar en ese perímetro, de esa manera, teniendo esa oración, disfrutando de esas bendiciones que ya tenemos por gracia de Dios a través de Jesús el Cristo. Si una persona está en una zona donde todos son problemas, todos son preocupaciones, lo normal es que se va a poner enfermo, ¿verdad? Porque está en un perímetro totalmente de sufrimiento, de conflictos. Eso afecta. Y al final esa persona se enferma, es algo obvio. Pues también, si estamos en esa zona, disfrutando de esa oración, disfrutando del poder de lo alto, orando en cada lugar, en cada tiempo, 24 horas, recibiendo el poder espiritual, el respaldo del trono celestial, en ese momento también, de la misma manera, se levantarán las obras de Dios. Y ciertamente, Dios nos utilizará grandemente. La iglesia primitiva padeció persecución.
Pero eso era para que no se quedaran parados, para que no se quedaran haciendo cosas innecesarias, sino que estuvieran de verdad disfrutando ese respaldo del trono celestial, orando y compartiendo el Evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso ciertamente es algo que en los días normales tenemos que estar disfrutando. Esa oración en los días normales, para luego, realmente el domingo, yendo a la iglesia, recibir verdadera respuesta. Hay veces que misioneros, pastores o obreros dicen que sus campos, el lugar donde Dios los ha puesto, dicen que son difíciles, pero realmente, si no están recibiendo ese poder espiritual a través de la oración, si no tienen ese sistema espiritual, realmente no funciona. Pero si poco a poco empiezan a restaurar, disfrutar de Dios Trino, disfrutar de la oración del trono celestial, ciertamente, entrando en esa zona, ahí Dios va a levantar grandes obras a través de su vida. Y de esa manera tenemos que estar disfrutando de la oración. Hay creyentes, hermanos, hermanas, que incluso están padeciendo enfermedades. Por eso hay que ayudarles. Esa vía, la oración, el entrar en esa zona de oración, ese sistema donde puedan experimentar la paz y el poder de Dios, y también hay que ayudarles a que puedan estar también haciendo esa respiración abdominal, para que puedan concentrarse en ¿quién? En Dios. De esa manera, Dios incluso les va a dar respuesta, porque esa es la manera de Dios. Si estamos constantemente disfrutando de esa verdadera oración, ¿qué ocurrirá? Esa respuesta se va a establecer dentro de mí. También en mi iglesia, en el lugar donde Dios me ha puesto, mi familia, donde trabajo, con las personas que me relaciono. Eso es lo que se va a transmitir de manera natural, ¿verdad? Por eso es tan importante que estemos dándonos cuenta. ¿En qué zona estoy? ¿Estoy en una zona rodeado de problemas, sin tener ni disfrutar ese sistema espiritual, viendo las cosas humanamente? Si estamos ahí, realmente no funciona. Por eso necesito verdaderamente poder estar restaurando esa verdadera oración. Realmente eso es lo que va a establecerse dentro de mi vida. Y también eso es lo que cambia mi destino. Realmente, desde ese momento, al recibir esa fuerza espiritual, voy a ver claramente cuál es la dirección que Dios tiene para mí. Hay personas, hermanos, que conocen correctamente a Jesús el Cristo, y a través de ahí Dios cambia nuestro destino. Pero no están disfrutando de ese destino que Dios ya ha cambiado. ¿Por qué? Porque no están disfrutando la oración. Siguen totalmente configurados en las cosas antiguas. Siguen totalmente centrados en Génesis 3, es decir, viendo todo con su pensamiento, buscando el yo, las cosas materiales, Génesis 6, teniendo pasión por las cosas materiales, Génesis 11, buscando la fama, el éxito falso, porque sin Cristo el éxito no funciona, es un éxito falso, porque la gente fracasa. Por eso, mientras no salgan de esas configuraciones antiguas, realmente, aunque tienen a Cristo, no están disfrutando y su vida de fe es muy difícil y empiezan a tener problemas, se desaniman. Por supuesto, en ese estado el evangelismo no funciona, parece muy lejano a nosotros. Por eso es muy importante que estemos restaurando esa oración, que podamos gozar de Dios Trino, del trono celestial, que podamos entrar en ese evangelismo que Dios tiene preparado. Y algo muy importante para poder restaurar nuestro estado espiritual es que pueda estar aferrándome a la palabra de Dios. Pero por supuesto la palabra son 66 libros. ¿Cómo tengo que aferrarme a la palabra? Principalmente en este tiempo Dios, cada domingo en nuestras congregaciones, a través del mensaje del púlpito, Dios por su gracia nos da su palabra. Esa palabra es la palabra precisa, concreta que Dios tiene para nuestras vidas. Y no tenemos que perder. Por eso es tan importante restaurar
y tener victoria cada domingo en el culto. A través del culto podemos preparar nuestro corazón, alabar, entregar nuestras vidas a Dios y escuchar su voz. A través del mensaje del púlpito. Si empezamos a concentrarnos cada domingo en la iglesia, en la palabra, eso se va a conectar con los 6 días restantes de la semana. Esa bendición la podremos llevar a nuestros campos. Por eso es tan importante que podamos estar restaurando y teniendo victoria en el culto del domingo. A través del corona, pues ha habido mucho tiempo que no hemos podido congregarnos y lo hemos hecho a través de vía online, a través de internet. Y también pues le damos gracias a Dios porque también es una vía que Dios permite y que es una bendición, pero por supuesto, no se puede comparar, ¿verdad? El poder estar dando culto presencial juntos no tiene nada que ver. Por eso tenemos que desafiar y para poder cambiar, para poder salir de esa zona que no funciona, sin fuerza espiritual, lleno de problemas, y entrar en la zona de tener ese estado espiritual, de poder gozar del poder del trono celestial en nuestras vidas, es muy importante restaurar y tener victoria en el culto del domingo para aferrarnos a la palabra. Continuamente hay que aplicar la palabra, esa 300%. Hay que aplicar la palabra de Dios. Ver cómo Dios siempre da la palabra y la cumple en cada circunstancia. Yo no sé qué hacer, tengo un problema, no sé cuál es la dirección que tengo que tomar. Eso es porque no estamos tomando la palabra, no estamos aplicando la palabra. Porque cada domingo, de manera concreta, exacta, Dios, que es todopoderoso, nos da a través del mensaje del domingo esa dirección exacta, esa respuesta precisa a través de la palabra. Y Dios siempre cumple la palabra. Por eso tenemos que estar restaurando el culto del domingo, tener victoria y sobre todo empezar a aferrarnos a la palabra. Ese mensaje, hay que tomar notas, por supuesto. Luego por la noche antes de dormir, meditarlo. Orar con esa palabra. Señor, ¿qué quieres decirme a través de ese mensaje? ¿Qué quieres hablarme? Y Dios me va a hablar. Y ahí orar con lo que Dios me habla. Eso el domingo por la noche, pero el lunes, en mi tiempo de cumbre espiritual, mi tiempo de concentración con Dios, en ese tiempo otra vez a repasar la palabra. Y luego, mensaje también del diario de oración. De esa manera, entrando en la palabra, voy a ver cómo a lo largo de la semana Dios la cumple. Vienen circunstancias, esa palabra me da la salida, me da la victoria. Vienen encuentros, esa palabra la comparto y es justo la palabra que necesita esa persona. Voy a ver cómo Dios siempre cumple su palabra y cómo da respuesta a mis oraciones cuando estoy orando conforme a la palabra. Y esa es la manera de experimentar que Dios vivo está con nosotros. Y ahí uno empieza a disfrutar la verdadera vida. Y ahí Dios te empieza a dar encuentros, te abre puertas, te envía personas para que puedas compartir la vida que estás disfrutando. No una teoría, sino lo que tengo te doy, como dijo Pedro al cojo de la puerta de la Hermosa. Por eso es tan importante que podamos estar restaurando ese sistema para disfrutar ese respaldo del trono celestial, esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Desde ese momento, ¿qué respuestas van a venir? En primer lugar, estaré totalmente viendo cómo la palabra precisa y concreta continuamente está llegando a mi vida, continuamente se está cumpliendo a través de mí. Y continuamente dentro de ese movimiento de la palabra, dentro de esa corriente de la palabra, veré cómo continuamente se están levantando obras, continuamente se está levantando el evangelismo. Se levantarán obras incluso en mi ocupación, en mi trabajo, donde estudio. Se van a levantar las obras maestras de Dios. Por ejemplo, en Romanos 16, versículo 1 y 2, habla de la hermana Febe. Febe no es que hizo una gran obra muy grande. Ella hizo un recado para Pablo y también fue protectora para Pablo cuando estaba en peligro. Pero a través de eso, Dios levantó una obra maestra. Dios ha dejado su nombre
en la palabra de Dios y la utilizó a través de algo que parece pequeño, ciertamente, para cumplir la evangelización de Roma, para cambiar el imperio romano. Por eso tenemos que entrar totalmente a ese perímetro, esa zona de oración, ese sistema espiritual, para gozar del poder de Dios, y a través de eso voy a ver cómo empiezan a levantarse obras a través de mí. Cualquier devoción que haga para el pacto, para la evangelización, aunque sea pequeño, Dios lo va a utilizar grandemente. A través de mi devoción levantará Dios obras maestras, cosas que han quedado, han perdurado, que durante siglos son de bendición para toda la iglesia del Señor. Por eso, esas son las obras que Dios va a levantar. También Romanos 16, 3 y 4, ahí habla del matrimonio de Aquila y Priscila. A través de ello, Dios levantó también grandes obras maestras. Fueron utilizados también para cumplir la evangelización mundial juntamente con Pablo. Romanos 16, 23, vemos el anciano Gallo. Él ciertamente, Dios levantó realmente todas las propiedades que tenía, su trabajo, todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque él tenía ese corazón para devocionar para toda la iglesia. Él era hospedador de toda la iglesia. Todo lo que tenía lo entregaba para el evangelio, para la evangelización. Y realmente Dios levantó obras maestras a través de la vida de Gallo y lo utilizó también para cumplir la evangelización. Por eso, ciertamente, todo lo que tengamos será utilizado para el evangelismo. Dios nos dará evidencias y nos levantará como testigos. Cada uno de los 7 remanentes representativos que vemos a través de la palabra de Dios, ellos tenían evidencias. Por eso Dios los levantaba como testigos. Vemos José, que cuando apresuradamente, dice la palabra, fue sacado de prisión y fue presentado delante de Faraón, él pudo decir, bueno, yo no puedo interpretar su sueño, pero Dios le va a dar la interpretación. Le dio la gloria a Dios delante del hombre humanamente más poderoso de ese tiempo. Él tenía evidencias. Por eso, delante de Faraón fue un testigo. Dice Génesis 41:38, que no había visto nadie tan lleno del Espíritu de Dios como José. Se levantó como un testigo. Por eso Dios lo puso como gobernador, un gobernador que Dios utilizó para cumplir las misiones mundiales, para salvar, por supuesto, también a su familia. Son las evidencias que se van a levantar a través de nuestras vidas. Por eso es muy importante, lo más importante que podemos estar recibiendo a través de esta palabra, que estemos restaurando. Entrar en ese perímetro, en esa zona de poder disfrutar del poder espiritual, del respaldo del trono celestial. Tenemos que estar restaurando esa oración. Es lo más importante que tenemos que hacer. Aunque humanamente estemos haciendo muchas cosas, no funciona. No funciona aunque lo hagamos con buen corazón, aunque lo hagamos por el Señor. Si lo hacemos nosotros por nuestras fuerzas, eso es humanismo. La obra la hace Dios. Yo primeramente necesito disfrutar del poder de Dios. Que el poder de lo alto se esté estableciendo en mi vida. Que pueda disfrutar de que Dios vivo, Dios trino, está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Tengo que restaurar ese sistema, el sistema de la oración, para poder cambiar espiritualmente. En ese momento, ciertamente, Dios va a levantar grandes obras. En el pasaje de hoy, vemos en Hechos 2, del 9 al 11, que cuando los discípulos en el aposento alto de Marcos restauraron ese poder de lo alto, estuvieron orando allí en el aposento alto de Marcos 10 días, y en Hechos 2, del 1 al 4, el día de Pentecostés, pudieron recibir esa plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió? Se levantaron grandes respuestas. Ese movimiento de la vida, ese movimiento del poder de Cristo resucitado, vemos que transformó toda Jerusalén. Hechos 2, del 9 al 11, 15 naciones, 15, Dios las tenía preparadas. Pudieron escuchar el Evangelio en su propio idioma. En su propio idioma se quedaron sorprendidos. Dios los tenía allí preparados. Ellos pudieron ya recibir el Evangelio
y cuando regresaran a los países donde residían, por supuesto, a través de ellos se levantaría ese movimiento del Evangelio. No solo eso, ¿qué respuestas se levantaron? Hechos 2:41, 3.000 discípulos. ¿Cómo se puede hacer eso? Si no tenían ni una iglesia, ¿cómo puede ser? Ese es el poder de Dios. Ese es el poder que se levanta cuando estamos gozando de ese sistema espiritual. Ellos realmente, Dios abrió el corazón para 3.000 discípulos. Y eso es lo que Dios va a levantar también a través de nuestras vidas. Hechos 6, versículo 7. Ahí se levantaron los diáconos. Dios los tenía preparados, personas llenas de fe, llenas de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Y Dios va a levantar también y nos va a hacer encontrar esos discípulos. Hechos 13, 16 y 19. Vemos como Pablo, en sus 3 viajes misioneros donde iba, se levantaba la sanidad. Allí por donde iba, en Chipre, ese mago Barjesús fue liberado. En Filipo, Hechos 16, esa joven con el espíritu de adivinación fue liberada. Y también en Éfeso, Hechos 19, muchos realmente salieron del ocultismo, salieron de la magia, de la adivinación, incluso de la idolatría. Por eso ciertamente se va a levantar con ese estado espiritual a través de nosotros verdaderamente la sanidad. Y también Pablo siempre entraba, como vemos a lo largo del libro de los Hechos, en las sinagogas. ¿Por qué? Porque él sabía la importancia de transmitir este evangelio a las siguientes generaciones, a los niños, a los jóvenes. Es la manera realmente de salvar el futuro, es el deseo de Dios. Por eso, esas son las obras que se levantaron y son las obras que Dios va a levantar a través de nuestras vidas. No hay que estar preocupándose, aunque se levante persecución. Cuando se levanta persecución es algo bíblico. Cuando se está predicando correctamente que Jesús es el Cristo, por supuesto, Satanás se opone. Si se está hablando de otras cosas, de moral, de ética, que por supuesto son buenas y necesarias, pero si se habla solo de eso, Satanás le da igual, porque eso realmente no puede cambiar realmente a una persona. Pero cuando se está hablando del Evangelio, de Jesús el Cristo, ahí se levanta persecución. Y normalmente siempre a través de los religiosos. Pero no hay que estar afanándose, no hay que estar preocupándose, porque Dios tiene el control. Y realmente esa persecución, Dios que es soberano la convierte en una gran respuesta. A través de la persecución que tuvieron con motivo del martirio de Esteban, Dios tenía la respuesta de sacarlos de Jerusalén, de Judea, llevarlos a Samaria, llevarlos hasta lo último de la tierra, porque se habían quedado parados ahí. Y Dios quería que compartieran el Evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso esa persecución en realidad era una gran respuesta para ellos. También esa persecución, vemos que los perseguidores realmente son personas para hacer el evangelismo con ellos. Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero realmente pudo conocer a Cristo y se levantó como un gran heraldo del evangelio. Por eso tampoco tenemos que estar preocupados porque somos débiles, somos pobres. Realmente eso son señales que Dios nos da. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que tenemos que llenarnos con las cosas de Dios. Si parece fracasado, si parece que estoy débil, no tengo fuerza, es una señal de Dios. ¿Para qué? Para que empiece a buscar a Dios, me empiece a llenar con las cosas espirituales, restaure ese sistema espiritual. Por eso realmente es una bendición. Dios me está hablando a través de eso. Y también las pruebas, los conflictos, las crisis son el horario para que pueda descubrir. Es obvio que me pasen estos problemas. ¿Por qué? Porque no estoy realmente aferrándome al Evangelio, no estoy teniendo fuerza espiritual, no funciona la oración, el evangelismo a través de mi vida. Por eso es obvio, porque en ese estado que estoy es normal que me vengan problemas, porque no estoy disfrutando el Evangelio. Es necesario también. ¿Por qué? Para que yo me dé cuenta que tengo que estar restaurando mi sistema espiritual, que tengo que estar buscando a Dios.
Por eso es algo absoluto, esos conflictos, para que a través de mi vida se levanten esas obras que Dios tiene preparadas. Por eso en el nombre de Jesús el Cristo, les bendigo que a través de esta palabra tan importante estemos mirando realmente nuestra realidad espiritual. ¿En qué perímetro? ¿Dentro de qué perímetro estamos? ¿En qué zona estamos? ¿En la zona llena de problemas, desastres, sin fuerza espiritual? En ese estado no vamos a disfrutar el Evangelio. ¿O estamos en ese perímetro donde disfrutamos de la oración, donde estamos teniendo victoria en el culto, donde estamos de verdad aplicando la palabra, siguiendo la palabra del púlpito? Si estamos ahí, lo que va a venir son las obras de Dios. Se van a levantar las respuestas a través de nosotros, de la misma manera que se levantaron a través de los hermanos y hermanas de la iglesia primitiva. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que podamos estar desafiando, Señor, en este tiempo. Que podamos entrar en esa zona, en ese perímetro, restaurando el sistema espiritual, disfrutando de todas las bendiciones, del respaldo del trono celestial, para que podamos estar disfrutando de que tú estás con nosotros, que podamos restaurar el culto, tu palabra, cada día, Señor, para que levantes grandes obras del evangelismo a través de nuestras vidas. Que estés bendiciendo especialmente, Señor, cada hermano y hermana que nos escuchan. Que bendigas con poder cada una de las familias que representamos. Levanta cada uno de los países hispanos en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, levanta tu iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para cumplir la evangelización del mundo y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que desde hoy puedan estar preparando sus corazones en oración para el día de mañana domingo podamos tener verdadera victoria a través del culto. Si tenemos victoria en el culto, vamos a tener victoria durante toda la semana. Por eso que estén orando, que no sea ir al culto y ya está, sino preparar nuestro corazón, que sea el tiempo de que podamos entregarnos al Señor. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo, para darle toda la gloria, alabarle a Él, orar a Él, mirarle a Él, escuchar su voz a través de la palabra, meditarla, tomarla para nuestra vida. Ciertamente, a través de eso Dios va a levantar grandes obras. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del aposento alto. Les pido que estén orando para que el Señor esté dando la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.